Buenas tardes, estamos aquí para la charla de artista de Verónica Gerber-Bisech. Verónica Gerber-Bisech es una artista visual que escribe. Su búsqueda artística, el cruce entre palabra e imagen, comenzó con Mudanza, una colección de ensayos sobre escritores que abandonaron la literatura convencional para convertirse en artistas visuales. Esta visión interdisciplinaria se explora más a fondo en sus intervenciones para museos y galerías, como el cuento curatorial en El Ojo de Bambi, en la Whitechapel Gallery de Londres, la máquina distópica.xyz, en colaboración con Canek Zapata y Carlos Bergen, o la muestra individual Descalzo los pies, los campos en ellos, sentiré el acreedor de la tierra en mis palmas desnudas, en la Galería Proyectos Monclova, en la Ciudad de México. Y también en los libros Conjunto Vacío, Palabras Migrantes, Otro Día, Poemas Sintéticos y La Compañía. Fue editora en Tumbona Ediciones, una editorial que construyó un catálogo heterodoxo de títulos sobre arte y pensamiento contemporáneos. Y actualmente forma parte del equipo docente de SOMA, un espacio dedicado al intercambio cultural y la educación artística. Es beneficiaria de la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA, y pues estamos muy agradecidos y honrados de que nos presentes tu trabajo. Verónica, muchas gracias y pues adelante. Muchas gracias, Miguel, y gracias pues a todo el equipo de artes plásticas o visuales, no sé cómo se llama la carrera de la UDLA. Plásticas. Plásticas de la UDLA por invitarme. Me da mucho gusto también estar acá y pues gracias a quienes están aquí ahora también, pues porque pues hoy es un día complicado, ¿no? Hoy es 8M y sin duda agradezco que estén acá y lo pienso como otra manera de colaborar para pensar, pues desde la perspectiva de género, lo que podemos hacer para, pues no sé, para colaborar con nuestro campo, digamos, ¿no? Que en este caso sería el campo artístico. Y por esa razón, porque hoy es 8M y porque estamos aquí y no estamos marchando con todas las mujeres que están marchando hoy, pensé en elegir 4 proyectos de mi trabajo, de los últimos años sobre todo, y tratar de recorrerlos justo de esta manera que les digo, ¿no? Con cierta perspectiva de género, intentar poner el acento en esas problemáticas, no porque sean necesariamente las centrales, en algunos casos sí, en otros no, de los 4 proyectos que quiero mostrarles, pero como en este afán de, digamos, desdoblar herramientas para pensar el trabajo propio, los procesos y los proyectos desde este lugar, ¿no? Y de alguna manera, como les decía, pues hacer parte de este 8M, ¿no? Espero que me dé tiempo de platicar de los 4 proyectos. Voy a tratar de ser muy concisa, lo más concisa posible. Si hay dudas o algo, por favor, siéntanse con la confianza de interrumpirme. Y si no, también me dijo Miguel que, bueno, al final podemos abrir esta sesión de preguntas. Entonces también, si prefieren anotar las dudas y las conversamos al final, pues también, ¿no? Como se sientan más cómodos. Y pues eso, igual, de nuevo, muchas gracias y voy a compartir pantalla para empezar a platicar un poco de estos proyectos. Entonces, pues no le puse nombre a la charla, no sabía muy bien cómo ponerle, pero bueno, hice esta selección de proyectos desde esta perspectiva que les contaba y en ese sentido quería empezar con el que es más evidentemente analizable desde esa perspectiva. Perdón, es que está aquí mi gatita molestando. Siempre que me pongo en un Zoom se pone nerviosa. No sé por qué, pero bueno, ya está. Entonces, bueno, la primera pieza que les quería contar es de hecho una de las últimas piezas que realicé, se llama Centón Pétreo y es del año pasado. De hecho, se presentó en una exposición colectiva en la que también había, porque ya terminó la exposición, obra de Nuria, que se llamaba El universo se encogió en madejas fantasmales.
y de hecho hice esta pieza ¿cómo se dice? Exprofeso para la exposición. La curadora Fabiola Isa me había contado desde hace mucho tiempo el proyecto que ella tenía de hacer una exposición colectiva que tratara un poco de manera conceptual la idea de tejido y de bordado alrededor de las artes visuales. Y digo y subrayo conceptual porque digamos que una de las cosas más interesantes de esa exposición es que la mirada de la curadora hacía que no viéramos necesariamente, no porque esto estuviera mal ni nada, pero esta era la intención de la curadora, hacer una exposición sobre tejido sin que necesariamente hubiera con demasiada obviedad puras piezas que tuvieran que ver con tejido y bordado. Había otro tipo de piezas que abordan la idea del tejido y el bordado indirectamente, y en ese universo caía la mía, ¿no? De hecho, la mía es probablemente la pieza que más se alejaba de esas ideas en términos literales, ¿no? De lo que se espera cuando uno habla de bordado y tejido, ¿no? Entonces, bueno, yo propuse Centón Petrio y me gustaría contarles el proceso más o menos a partir del cual la realicé y mostrarles también fotos de cómo quedó. Pero antes de eso, contarles que algunas de las estrategias con las que estoy trabajando ya desde hace algunos años y que también me parece importante eso, pensando que ustedes son estudiantes de arte y que podría interesarles saber cómo trabajan otros artistas. Hay tres herramientas, o estuve pensando mientras preparaba esta charla, que hay tres herramientas o estrategias con las que he estado trabajando en los últimos años, y después también me di cuenta que en realidad siempre había estado trabajando con estas herramientas, pero se han vuelto más evidentes en los últimos años, y esas estrategias, digamos, son tres verbos que se repiten constantemente en mi trabajo, que son la idea de sedimentar, es decir, ustedes se van a encontrar en mi trabajo siempre con muchas capas de sedimentos que van conformando las intenciones y digamos, lo que cada pieza o proyecto quiere comunicar, pero siempre son una serie de capas de documentos o capas de archivo en la mayoría de los casos, pero también de materiales y de decisiones estéticas que se van acumulando una sobre otra y que pues me funcionan como una estrategia para conformar mis proyectos artísticos, ¿no? Entonces, sedimentar sería un verbo importante, ¿no? Una estrategia importante en mi trabajo. La segunda es la idea de resituar. Me interesa particularmente tal como la piensa Donna Haraway. No me voy a meter ahora en explicar eso a fondo porque pues no da el tiempo y habría que analizar sus textos y demás, pero en términos generales, la idea de resituar o tener, digamos, trabajar desde el pensamiento situado, quiere decir ser muy consciente del contexto en el que uno está trabajando y cómo mueve de lugar los elementos al resituarlos, ¿no? Yo trabajo resituando elementos, pero siempre intentando de la mejor manera posible que ese movimiento de resituar los elementos o de resituar los sedimentos, digamos que sea coherente con el contexto al que estoy moviendo esos elementos, ¿no? O por lo menos crítico, digamos, ¿no? A veces no se puede ser del todo coherente, pero sí se puede ser crítico o se pueden mostrar incluso las contradicciones de esos, de mover de lugar ciertos elementos. Ahora que muestre algunas de las piezas, espero que todo esto que ahora va en abstracto quede un poquito más claro, ¿no? Pero bueno, el pensamiento situado es ser consciente de esas intersecciones contextuales, ¿no? Que están alrededor de los proyectos con la intención de, digamos, trabajar desde algún tipo de ética, ¿no? Con respecto de los elementos o materiales con los que uno trabaja, ¿no? Entonces, bueno, sedimentar, resituar, y la tercera sería reescribir. La reescritura es algo que sin duda ha estado desde el principio de mi trabajo, como decía Miguel al principio cuando me presentó, que la exploración de mi trabajo ha estado, digamos, concentrada siempre en encontrar diversas maneras de relacionar imagen y palabra, y
maneras de hacer convivir estos dos lenguajes sin que necesariamente uno sea la ilustración del otro o uno sea la explicación del otro. Y en ese sentido, reescribir, la idea de la reescritura ha sido una estrategia importantísima que tiene diversas maneras de presentarse o de funcionar y que, digamos, me ha permitido también justamente volver al pasado, ¿no? Ir hacia los sedimentos, hacia el archivo para traerlos al presente y a través de la reescritura de alguna manera resignificarlos o añadir otro punto de vista a historias que muchas veces están dadas por contadas o por cerradas, ¿no? Creo que una de mis intenciones es esa, como la posibilidad de añadir nuevas perspectivas o una nueva manera de contar una historia que ya ha sido contada a lo mejor muchas veces o a lo mejor ninguna vez también, ¿no? Entonces, bueno, la reescritura ha sido muy importante y está muy ligada igualmente a los sedimentos, a esta idea de los sedimentos y al trabajo de archivo. Y por último, algo que me parece muy importante decir, porque no siempre, para mí, digamos, siempre trabajo desde allí, pero no siempre está claro, es que cuando yo hablo de escritura, y siempre que me escuchen hablar de escritura, voy a estarme refiriendo a imágenes y palabras indistintamente. Es decir, creo que tanto las imágenes como las palabras son escritura, y cuando hablo de reescribir ambas. A veces también en otros proyectos entran en juego otros elementos como el sonido o el olfato creo que no he trabajado, pero principalmente he dedicado mi investigación artística a las palabras y a las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, un poco esos elementos, estas estrategias, sedimentar, resituar, reescribir, son las que van a estar hoy en estos proyectos que les muestro y en general las ubico en todo mi trabajo. A veces hay una estrategia que es más predominante que otra, ¿no? A veces la reescritura es predominante, a veces el sedimento es predominante, en fin, ¿no? Como que va variando, tampoco es una cosa que siempre funcione igual, ¿no? Entonces, bueno, Centón Petrio les contaba que es una pieza que hice para esta exposición, que era sobre tejido, y me había yo encontrado cuando empecé cuando empecé a investigar sobre lo que yo quería hacer, porque también, por cierto, la exposición tiene como una perspectiva feminista importante en el sentido de que recupera mucho trabajo de bordado y tejido hecho por, digamos, grupos de resistencia feminista de todo tipo. Y eso también convive con las piezas de arte contemporáneo de las artistas que fuimos seleccionadas por la curadora, ¿no? Entonces, yo empecé a investigar justo en la historia del feminismo, que como saben es enorme, y di por casualidad con con esta fotografía que están ustedes viendo, que es una fotografía de la colección del Palacio Real de Londres, y son dos piedras que conforman parte de la colección del Palacio Real en Inglaterra, y estas dos piedras fueron, digamos, utilizadas junto con muchas otras más que no sabemos dónde están, estas afortunadamente se conservaron, se utilizaron como una forma como parte de la lucha sufragista que llevaba ya algunos años en Inglaterra luchando por el derecho al voto de las mujeres, ¿no? Entonces, el 27 de mayo de 1914, dos mujeres lanzaron estas piedras precisamente a las ventanas del Palacio de Buckingham y a otros inmuebles de distintos lugares de la ciudad de Londres. Y pues lo interesante es que se trata de estas piedras que desde luego son peligrosas, ¿no? Pueden lastimar a alguien, no estaban siendo tiradas hacia personas, sino hacia inmuebles, ¿no? Como un statement sobre el sistema y la manera en la que el sistema, a través de sus instituciones, también hacía y hace, desgraciadamente sigue haciendo imposible la equidad de género, digamos, para decirlo de una manera muy general, en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, bueno, estas mujeres lanzaron estas piedras que, como ustedes ven, tienen etiquetas pegadas con mensajes que tienen que ver con tratar de hacer cambiar de opinión o poner sobre la mesa los argumentos
para permitir que las mujeres pudieran votar, ¿no? No tiene tanto tiempo esto, estamos hablando de algo que tiene apenas 100 años, ¿no? Así que bueno, esta fue como un primer encuentro con un documento que me parecía importante y que, aunque no pertenece a mi entorno, me parecía un gesto artístico interesante para repensar y empecé a pensar en la posibilidad de resituarlo en México para la pieza que yo quería hacer, ¿no? Aquí pueden ver una caricatura de la época en la que se ve cómo estas piedras entran, ¿no?, en un inmueble, y el chiste aquí es que dice que son sermones en piedras, ¿no? Las feministas las llamaban mensajeros de piedra, ¿no?, o mensajes de piedra, y digamos, el universo cómico, ¿no? Lo llamaba sermones de piedras, y esta es una imagen pues interesante para tratar de imaginar cómo funcionaron en su momento estas piedras que se lanzaban a los inmuebles con los mensajes. Este es un recorte de una de las sufragistas más famosas o más conocidas, la señorita Pankhurst, y aquí ella habla también de este gesto performático, digamos, de lanzar estas piedras, y ella les llama aquí flinty messengers a las piedras. Entonces son, otra vez, ¿no?, mensajeras de piedra, ¿no? Flinty como algo pedroso, como algo pétreo, ¿no? De ahí que mi pieza tenga la palabra pétreo en el título. Al mismo tiempo, mientras estaba revisando esta información, digamos, y pensando cómo resituar ese gesto de las sufragistas de inicios del siglo pasado, me enteré que se había publicado este libro que se llama Grecorromanas, lírica superviviente de la antigüedad clásica, en la que la investigadora Aurora Luque, que también es escritora, hizo una investigación profunda para recuperar todos los fragmentos de poesía, esto es únicamente de poesía, es decir, de lírica, de la antigüedad clásica, escrita por mujeres que pudiera encontrar. Lo que es interesante de este tipo de investigación es que la única manera de encontrar hoy en día, digamos, un fragmento de algo escrito por una mujer en esa época es revisar lo que han escrito los hombres, porque los documentos, los textos o las piedras escritas por hombres son los únicos que sí se conservan, ¿no? Y solamente si un autor masculino decidió citar en su texto a una autora mujer, entonces podemos encontrar un texto de una mujer, ¿no? Y ella hace este trabajo. Aurora Luque hace ese trabajo de leer a todos los poetas de la antigüedad clásica y demás, incluso no solo poetas, para encontrar quién de todos ellos citó a una mujer y rescatar esas citas que son como pequeñas piedras también, si las pensamos, ¿no?, de alguna manera, dentro de los textos, pequeños textos, dentro de los grandes textos, que habiéndolos recuperado todos, conformaron este libro del que les muestro aquí la portada. Entonces, al mismo tiempo me enteré que había salido este libro y bueno, pues lo conseguí y lo leí y lo subrayé mucho y bueno, aquí les muestro un poco el índice para que se den cuenta de que en realidad solemos hablar mucho de Safo, que fue una fantástica poeta de la antigüedad clásica, pero hubo muchas más cuyas palabras, hay algunas de las que se sabe solo el nombre, ¿no? Incluso podemos simplemente por los textos de autores hombres saber que existieron, pero no que escribieron, ¿no? Y también porque quería que vieran pues esto, ¿no? Como todas las que no conocemos o que no tenemos tan presentes, creo yo, o al menos yo no las tenía, a lo mejor ustedes sí, yo no lo tenía tan claro, Cleobulina, Erífanis, Mirtis, Corina, Beo, Telésila, Praxila, Erina, ¿no? Todas ellas son mujeres poetas de la antigüedad clásica cuya obra desapareció y solamente quedan estos fragmentos que afortunadamente Aurora Luque rescató. Entonces, hay otras que tienen estos nombres también que me parecen muy lindos: Julia, Valvila, Cecilia, Trébula, Damó, Terencia, ¿no? Entonces, bueno, yo leí, como les decía, este libro y lo subrayé y la lectura me invitó a tratar de hacer algo con esos textos.
no con todos, pero sí con algunos de esos textos. Así que lo que me propuse fue escribir con esos fragmentos, no todos, como les digo, hice un ejercicio de subrayado, los releí todos y empecé a subrayar los que me parecía que podían sonar más cercanos a una especie de mensaje para las mujeres del futuro o una cosa así. Y me propuse escribir un centón. Un centón es una forma de escritura antigua en la que una o une escribe un texto con pedazos de otros textos. Y al mismo tiempo un centón también es una de estas colchas de pedazos de tela cosidas, y eso me parecía que entablaba una relación indirecta con el tema central de esta exposición en la que participó esta pieza que les contaba, ¿no? También sabemos que el origen de la palabra texto está texere, que quiere decir tejer. Entonces, la escritura con palabras también es una forma de tejido, pero el centón es una especie de colcha como estas que se hacían antes, que hay quien todavía las hace y que van pasando de generación en generación y se van sumando estos cuadritos que van formando estos edredones coloridos y que incluso en algunos casos cuentan la genealogía femenina de algunas familias, ¿no? Entonces, bueno, el centón es esa colcha, pero también es esta forma literaria en la que puedes escribir con pedazos de textos de otros un texto tuyo. Entonces, al mismo tiempo que quería trabajar con las piedras de las sufragistas, quería trabajar con estos fragmentos, y ahí, si ven, son elementos disímiles en el tiempo y en el espacio, y de ahí es que pienso, por ejemplo, en la idea de resituar y me traigo todo eso aquí a México, pero ¿qué gesto puedo sumar a esto para que, digamos, se entienda, o para hacer un comentario directo justo sobre el contexto y sobre este ejercicio de resituamiento de los sedimentos con los que estoy eligiendo trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pienso en una roca que sea de esta zona, ¿no? Que sea, digamos, característica de este territorio, y pues obviamente la piedra volcánica, como saben, es característica del centro del país, ¿no? Y me decido entonces a poner ese centón que yo escribí, que es un poema escrito con los pedazos que subrayé del libro de las grecorromanas de la antigüedad clásica, lo reescribo y lo junto como un centón más bien, y cada frase del poema, cada verso, ¿no? Sabemos que cada frase de un poema se llama verso, cada verso lo escribo sobre una etiqueta de otro tipo, ¿no? De papel, y lo pego en una piedra volcánica y recupero ahí al mismo tiempo la lírica perdida de las grecorromanas y recupero el gesto de las sufragistas y sumo este territorio al que yo pertenezco, ¿no? Que es el territorio de la piedra volcánica. Y el poema pues se lee más o menos así: para el porvenir de la... Todas estas son frases de las autoras que les mencioné antes, ¿eh? Ninguna es mía, a lo mejor alguna adecuación para que el poema funcionara, pero nada más. Para el porvenir de la memoria, sentidos y palabras a la piedra dio la naturaleza. Yo te saludo, retomando contigo de nuevo un plan de hondo alcance. Permíteme tramar una fábula de paz, derrotar de otra manera, solo creyendo que tú deseas lo mismo. Llevar como voto un guijarro a las urnas, llenas de desprecio por la insolencia criminal de los nefastos. De un escorpión debajo de cada piedra guárdate, compañere, y que el amor se presente recíproco. Cuidar de mí, de ti, en eso estaba lo justo. Que sepas que mi nombre es la voz que emerge de la piedra. Librándome de un destino de muerte, soy un monumento levantado a una injusta sentencia. Al ver la rueca, cambia el mundo. Sé mi socia en esta guerra. Muy hondo es el caldero. Te aseguro que alguien se acordará de nosotras. Ese es el poema, ese es el mensaje de las mujeres del pasado a las mujeres del futuro, digamos, que intenté coser, tejer, bordar con todos estos fragmentos. Y por último, para la instalación de estas piedras,
lo que decidimos fue poner las piedras en estas repisas que ustedes pueden ver allí de madera, muy sencillas, y que cada estrofa del poema fuera una repisa, de tal manera que al mismo tiempo, si se dan cuenta, o bueno, eso creo yo, a lo mejor no les parece tanto, pero siento que este acomodo con las líneas que forman las repisas conforma una especie de texto, parece como un poema, ¿no? En algún sentido estas líneas recuerdan a la idea de la caja de texto y en efecto, como les digo, no sé si se ve la manito esta con la que señalo, pero esta sería una estrofa, esta es una estrofa, esta es una estrofa, entonces es un centón de 6 estrofas y cada piedra es un verso, como les decía, y cada repisa es una estrofa y todo completo pues es el centón completo, ¿no? Entonces, bueno, aquí esta es la primera pieza de la que quería conversarles, la que me parece que tiene una relación directa con el día de hoy, ¿no? Y que me parecía que tenía mucho sentido hablar de ella, no solo porque es reciente, de las más recientes, sino también por el contexto en el que estamos hoy. Y bueno, pues ahí pueden ver, intenté mostrarles los sedimentos, las decisiones de resituamiento y la forma de reescritura, que en este caso sería sobre todo el ejercicio del centón, ¿no? De alguna manera. Después, como una hermana, no gemela, pero como una hermana en espejo, en 2018, es decir, hace unos años antes, varios años antes, hice esta pieza que se llama Mujeres Polilla, que se conecta con Centón Petro porque también trabaja con la antigüedad clásica, pero de otra manera muy distinta. Y me parece que que son como dos piezas hermanas una de la otra, y que funcionan un poco en espejo. Mujeres Polilla parte de otros sedimentos, cada proyecto parte de sedimentos distintos, y aquí con lo que yo me encontré fue me habían invitado a participar en una antología sobre literatura y feminismo en México que fue publicada por Sexto Piso, que se llama Tsunami, y yo estaba en mente, con la mente, digamos, en ese proyecto, y aunque lo que debía haber hecho fue escribir un ensayo como el resto de las autoras de ese libro, lo que hice fue, lo que salió, lo que logré hacer, digamos, fue una pieza de arte visual que luego se metió al libro como un ensayo visual también, ¿no? Entonces yo, en la búsqueda, me encontré con este poema que se llama Catálogo de las Mujeres y que fue escrito por Simónides de Amorgos, que es también un autor de la antigüedad clásica, y que pues es un texto que probablemente podríamos decir que tal vez sea uno de los primeros textos misóginos en la historia de Occidente, ¿no? Y es importante aclarar Occidente porque solemos decir en la historia en general como si solo existiera Occidente y pues no. Pero en la historia de Occidente, este podría ser uno de los primeros textos misóginos, es del siglo VI antes de Cristo, y yo pues me lo encontraba y en cada lectura tenía esta sensación de que tal vez yo podría agregarle a su catálogo de las mujeres alguna mujer que tal vez se le hubiera olvidado a este autor, ¿no? Para que se den una idea del texto, acá pueden ver un párrafo, ahorita les muestro otros, pero bueno, aquí dice, creó Dios, tiene 10 párrafos, bueno, tiene 10 partes el poema, ¿no? Es un poema en 10 partes, o al menos el traductor, hay que pensar que aquí estoy trabajando con una traducción de un traductor que se apellida Ríos, tiene 10 partes este poema, ¿no? Entonces, bueno, la primera parte dice, creó Dios la mujer primeramente, de entendimiento y juicio desprovista, de una cerdosa puerca y por costumbre le hace siempre tener sucia la casa. Reclinada en el suelo se revuelca, jamás se lava y de soez vestido, cubierta y asquerosa, siempre echada sobre el sórdido cieno, engorda y crece. Entonces creo que no hay mucho más que decir, aunque es un español antiguo, desde luego, porque la escritura es un griego antiguo, pues creo que deja bastante clara su posición frente a las mujeres. Cada parte del poema va a relacionar a la mujer con un animal distinto, como si las relaciones con los animales, ¿no? Y aquí esto también me interesa profundamente, como si fuera una manera de subestimar
al ser humano mujer, ¿no? A compararlo con animales, cuando desde otra perspectiva podríamos pensar o cuestionarnos por qué los seres humanos pensamos que somos superiores que otras formas de vida en el planeta, ¿no? Pero aquí está usado muy evidentemente de esta manera, ¿no? Como una forma de denostar a la mujer a partir de compararla con animales que también este autor encuentra deleznables igual que las mujeres, ¿no? Entonces, es el tipo de texto o de documento en el que yo pienso que está todo mal, ¿no? Como que es, no, digamos, es una capa sobre otra que no funciona, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando lo vi, me dieron ganas de hacer algo con este texto, ¿no? En este caso, no solo resituarlo, sino intentar resignificarlo por completo de alguna manera, ¿no? Acá pueden ver otros fragmentos, ¿no? En el que les leí, pues compara a la mujer con los cerdos, y acá, por ejemplo, en el número 2 con una zorra, y así va como comparando con distintas mujeres, ¿no? Aquí pueden ver, a otra crió una dolosa zorra y la ciencia le dio de bueno y malo. En esta casta de mujer se encuentra mucho perverso y otro mucho bueno, y la ira la dobla y la maneja a todos lados sin prudencia y tino. Y si se dan cuenta, es un texto que además reproduce con muchísima claridad todos los prejuicios y supuestos de lo que significa ser mujer que todavía hoy en día escuchamos decir a muchas personas, ¿no? Como que la mujer no tiene prudencia y tino, como que la ira la dobla y la maneja, y así hay también, por ejemplo, nociones con la marea, por ejemplo, que tienen que ver con la menstruación y con todos los estereotipos, prejuicios misóginos, además hay que decir, y muy graves que se siguen repitiendo hoy en día. Tal vez no de esta manera, pero subrepticiamente siguen por allí circulando en las mentes de todo tipo de personas, ¿no? Entonces, bueno, yo quería hacer algo con esta pieza, así que pensé en un ejercicio un poco más sencillo. Aquí, por ejemplo, en esta pieza hay menos capas, hay menos sedimentos. El único sedimento es el documento al que les acabo de mostrar, pues, el poema de Simónides de Amorgos, y empecé a pensar en este bichito que están viendo ustedes allí, que es un bichito que no está incluido en el catálogo de las mujeres de Simónides, y por eso les decía que yo trataba de pensar qué animal podría yo sumar, y el que pensé en sumar es la polilla de los libros, ¿no? La polilla del papel, ¿no? Por eso se llama Mujeres Polilla, y la mujer polilla se suma al catálogo de las mujeres de Simónides de Amorgos, y vamos a ver qué es lo que le hace a su poema, ¿no? Está también, se llama también, les llaman como gusano de libro también, ¿no? Pero es un tipo de polilla que se come el papel y que deja unos diseños hermosos en el papel. Digo, son una plaga para bibliotecarios y archivistas, pero acá intento pensarlas desde otro lugar, como una bichita que puede carcomer el texto de Simónides y ojalá cambiarlo, volverlo ilegible, resignificar ese documento histórico, aunque obviamente lo va a hacer en una copia, y sabemos que va a seguir existiendo otras copias del texto. La intención en mi caso no es borrar el pasado, sino, como les decía al principio, sumar perspectivas o sumar formas de contar esa misma historia. Entonces, si existe el documento de Simónides, que también exista este de las mujeres polilla, para confrontarlos y para que quien los lea, ojalá los tenga ambos y pueda pensar otras maneras de leer eso que tiene entre las manos, ¿no? Como básicamente proponer nuevas claves de lecturas de los sedimentos o de los documentos que hay en el pasado que nos conforma, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hizo este bichito, esta bichita en el poema de Simónides? Lo que yo hice fue mandar a imprimir el poema de Simónides con todo digamos, la indignación que me provoca su poema. Lo mandé a imprimir en una imprenta de tipos móviles. Esto está hecho en tipos móviles en Guadalajara, en Casa Impronta, en Editorial Casa Impronta, y
en un papel muy fino, muy grueso, mandé a hacer cada una de las partes del poema de Simónides para que luego este bichito, esta polilla, se comiera pedazos del texto desde los silencios del texto. Es decir, sabemos que para generar silencio y pausa en un texto utilizamos la puntuación, los puntos, las comas, los puntos y coma, los dos puntos, puntos y aparte, punto final, etc. Entonces, diseñé, digamos, un pequeño mapa que ahora me estoy dando cuenta que no incluí en mi presentación, pero creo que se lo pueden imaginar, que es según el tamaño de la pausa del texto, el tamaño del círculo que se corta en la reproducción fina que están viendo allí. Entonces, un punto final, pues es una pausa más grande que un punto y seguido o que un punto y aparte, y entonces más o menos, y una coma es una pausa menor que un punto, etcétera, y más o menos así se van ordenando los tamaños de círculo, y cada vez que hay una puntuación en el poema de Simónides, se hace este círculo con un compás de cúter que asemeja el tipo de carcomido que de hecho hacen las polillas en los libros y en el papel en general, ¿no? Y de esta manera el texto pierde una parte, quiero pensar que pierde una parte de su toxicidad en algún sentido, y lo que sin duda sucede es que se vuelve ilegible o ya no se puede leer del mismo modo, ya no dice lo mismo, y nos muestra, digamos, esta otra manera de presentarse. Y lo que me parece interesante de utilizar, o la razón por la que utilizo los signos de puntuación del texto, es porque de hecho el silencio es el lugar al que se ha, digamos, relegado a la mujer en la historia, ¿no? La historia de la misoginia lo que ha hecho es relegar a la mujer al silencio, y hacerle sentir que no tiene, digamos, injerencia, que no tiene derecho a hablar, que no tiene derecho a votar, como veíamos antes. Y aquí entonces lo que sucede es que desde el silencio, desde ese lugar al que fue relegada la mujer, desde allí hace su ejercicio de resistencia contra este texto que le indigna, digamos, ¿no? Y pues ese es les decía, es un gesto más sencillo. Aquí estamos viendo la pieza enmarcada que deja ver el fondo de madera del marco, ¿no? Que también me parece importante esa noción del agujero, ¿no? De poder ver a través. Y les quiero mostrar también cómo bueno, así más o menos se veía montada en la exposición las 10 partes de este poema, ¿no? Y les quería mostrar cómo se ve en el libro de Tsunami. Estas son las autoras que participaron en el libro. Seleccioné solo las páginas de mi pieza, pero hay unos textos en este libro que les recomiendo muchísimo, por cierto, ¿no? Que creo que les pueden interesar. Este es bueno, pues es el índice, digamos, como para que vean que yo entro ahí como una autora de texto más, y que sin duda se podría considerar también este trabajo como un ensayo, como les decía, como un ensayo visual. Esto lo subrayo de nuevo porque de alguna manera mi trabajo se está moviendo constantemente entre el campo literario y el campo de las artes visuales o del arte contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, se veía así, tal cual como lo están viendo, en blanco y negro. Le agregamos esta portada, que como ven yo intervine, quité el título, dejé nada más la palabra mujeres. Esas dos líneas debajo de la M significan una señal para convertir esa M minúscula en mayúscula. Le agregué el polillas, Simónides de Amorgos más mi nombre, ¿no? Como si fuera una colaboración entre él y yo en algún sentido, ¿no? Y aquí el registro que elegí fue que se vieran todas las capas de abajo del texto, y eso también lo vuelve todavía más extraño e ilegible, ¿no? En algún sentido, por eso tenía ganas de mostrarles cómo se ve en la publicación del libro y cómo se ve colgado en la pared. Últimamente me ha interesado mucho pensar en versiones distintas o a veces con cambios mínimos cuando entran en su formato libro las piezas o cuando son instalaciones. No siempre sucede esto, pero es algo que me interesa hacer. Y bueno, pues se veía más o menos así, ¿no?
Así se veía en el libro. Y le agregamos esta adenda, que es una pequeña, digamos, ofrece algunos datos para poder entender esta pieza. ¿Cómo vamos de tiempo? No quisiera pasarme tampoco. Si no podemos ver los 4 proyectos, pues no hace falta, pero ¿cómo vamos? Vamos bien. ¿Sí? Sí, Ok. a ver, espera, ahora te digo, son las 6:15. Ok. O sea, Entonces, ya llevo 45 minutos hablando, wow. O menos. ¿A qué hora sí, empezamos? No más o me acuerdo. menos, Bueno, más o menos. o sea, ¿lo podemos dejar aquí para conversar y preguntas o puedo mostrar este? La No sé qué verdad es prefieran. que yo sí preferiría ver más cosas, está bien interesante. No sé los demás qué piensen. Ok, ok. Bueno, si alguien está en contra, me dice, pero me sigo con este proyecto. Entonces, en el mismo año que hice Mujeres Polilla, hice este proyecto que se llama La Compañía, que es un proyecto mucho más grande que las 2 piezas que acaban de ver, y en ese sentido tiene muchas capas, es decir, trabajé con muchos sedimentos. No me voy a detener ahora mismo en todos los sedimentos ni en todos los detalles porque podría llevarme demasiado tiempo, pero quisiera tratar de hacer un paneo general sobre este proyecto solamente para situar el papel de la mujer en este proyecto, ¿no? Que es una parte sustancial, pero no la única en el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, la compañía parte de 2 sedimentos principales, hay más, por supuesto, pero digamos, en el proceso de hacerla, todo comienza con 2 sedimentos importantes. Yo había sido invitada a la Bienal FEMSA en Zacatecas a proponer un proyecto y parte de la, digamos, indicaciones de los curadores que fueron Daniel Garza Usabiaga y Willy Kautz, parte de las indicaciones eran hacer lo posible por relacionarnos con el territorio y para mí eso venía muy a cuento, o digamos me parecía importante también porque como les dije desde el principio, la idea de resituar es algo que me interesa, ¿no? Y de repensar los contextos de la manera más ética posible, aunque siempre va a haber contradicciones. Aquí, por ejemplo, la contradicción central de este proyecto es que es un proyecto que intenta ser crítico respecto de la historia de un poblado que se llama San Felipe Nuevo Mercurio, en el que se fundaron varias minas de mercurio y como en todo territorio en el que ha habido extracción de metal o minas como tal, pues hay una historia de, digamos, de mucho éxito y de un florecimiento económico impresionante y después una abrupta caída relacionada con, digamos, hechos ya que pasan por los problemas ecológicos y tóxicos que pueden afectar a la población y de hecho incluso pues llegar a causar situaciones muy graves, ¿no? Entre los pobladores. Entonces es muy común estas historias de extractivismo, seguramente han discutido estos temas en otras clases, en otros espacios, pero bueno, es un poco un proyecto sobre esto y para mí la contradicción más importante de este proyecto es que está financiado por FEMSA y FEMSA, como ustedes saben, pues es la embotelladora de Coca-Cola, ¿no? Y la embotelladora de Coca-Cola es una de las empresas más contaminantes que existen en México, es también responsable del embotellamiento del agua, que la ha vuelto como un producto que hay que comprar y que genera una cantidad de PET impresionante, por no hablar de los abusos laborales que se practican en las empresas asociadas a FEMSA, como son OXXO y demás espacios. Entonces, claro, estoy haciendo este proyecto, ¿no? Con esta contradicción, prefiero hacer el proyecto con todo y su contradicción, porque de hecho no pienso que haya otra manera hoy en día de hacer arte más que desde la contradicción, ¿no? La cuestión allí es cómo trabajas con esa contradicción y para mí era muy importante encontrar una perspectiva desde la que yo pudiera hacer un comentario indirectamente sobre FEMSA en algún sentido y al mismo tiempo realizar la investigación artística que yo quería hacer. Entonces mi investigación en principio comenzó con la contaminación del agua, pensando en que FEMSA tiene esta historia muy particular con el agua, ¿no? Y con el embotellamiento de agua, ¿no? Que es una de las cosas más graves, o pensando en la cantidad de agua que se gasta para hacer una Coca-Cola, no sé si saben, pero 2 litros de agua se utilizan para una Coca-Cola chica de lata, por ejemplo, ¿no? Entonces,
es verdaderamente un desperdicio importante y un problema ecológico importante todo esto. Pero bueno, empecé con la investigación del agua y al mismo tiempo, como el territorio era Zacatecas, comencé a pensar con qué documentos podía trabajar, con qué sedimentos o con qué archivos podría trabajar, y de Zacatecas siempre me ha gustado mucho y me he sentido muy cerca del trabajo artístico de Manuel Felgueres, que ahorita vamos a ver qué documento tomé de él, y por otro lado había descubierto a esta escritora que de hecho en el mundo de la literatura, en el campo literario, tal vez para ustedes también, pues es muy famosa, pero yo confieso que la descubrí tarde, no la leí en la adolescencia, digamos, la leí hace relativamente poco, y El huésped que están viendo allí, pues es uno de sus cuentos más conocidos. Es un cuento que ella escribió, ella siempre trabajó con cuentos que navegan entre el terror y como algo parecido a La dimensión desconocida, aunque tal vez ustedes son muy jóvenes para haber visto La dimensión desconocida, pero digamos que está muy cerca de situaciones que no se explican concretamente, ¿no? Hay siempre cierto misterio, siempre hay como un fantasma de lo ominoso en la literatura de Amparo Dávila, ¿no? Entonces, bueno, este cuento trata de cómo el esposo de una mujer, que es el personaje principal y quien narra, lleva a un huésped a su casa y lo deja ahí y se va, y a la mujer le produce muchísimo terror ese huésped. No sabemos nunca qué es ese huésped, si es un ser humano u otra cosa, pero tiene aterrada a toda la familia y bueno, se van ahí desarrollando los hechos alrededor de este huésped. No les cuento más por si a alguien le interesa, es un cuento muy breve, como pueden ver aquí. Así que este fue uno de los sedimentos con los que pensé y decidí trabajar. Probé otros, por supuesto, nunca es asertiva la selección. Aquí parece que todo lo tenía yo muy claro, pero probé con otros cuentos de Amparo Dávila e incluso probé también trabajar con el Génesis de la Biblia en su momento, pero no me funcionó. Así que finalmente elegí este de Amparo Dávila, y para el caso de Manuel Felgueres, yo quería trabajar con su máquina estética, perdón, con su proyecto de la máquina estética, que como tal vez ya saben, pues es uno de los, o probablemente el primer proyecto de arte con computadoras en México, ¿no? O de net art, como le llaman a esa, digamos, a ese género. Y lo que él hizo fue que con un investigador que se llama Mayer Sazón, tenían una beca del MIT y se fueron a tratar de diseñar lo que hoy llamaríamos una aplicación, ¿no? Que en ese entonces no se llamaba así, pero ellos lo que hicieron fue un programa de computadora que lo que hacía era registrar cuáles son los elementos geométricos que más se repetían en la obra de Felgueres y una serie de reglas que se fueron programando para que este programa pudiera calcular composiciones que parecieran composiciones de Felgueres, y en efecto lo lograron. Lo lograron a tal punto, estas fueron las figuras base, ¿no? 8 figuras base: triángulo, círculo, medio círculo como truncado, trapezoide, etcétera, rombo, cuadrado. Estas fueron las figuras que utilizaron y una serie de reglas para poder generar estas composiciones. Entonces, digamos que lo voy a poner así, ¿no? Pero no necesariamente era tan fácil, pero como que le das enter al programa y el programa calcula y genera todas estas composiciones. Generó muchísimas composiciones el programa, y de hecho Felgueres trabajó con estas composiciones de la computadora, aunque él siempre decía que le gustaba corregirlas, que le gustaba incluir una mano humana, digamos, en estas composiciones para que no fueran tan o más bien para corregirle los errores a la máquina, decía él, ¿no? Pero es impresionante pensar en que, en efecto, él trabajó con estas composiciones hechas por este programa de la máquina estética durante la mayor parte de su vida, ¿no? Las décadas posteriores a 1977, que es cuando se realizó este proyecto, ¿no? Entonces, estos son dos de los sedimentos que ustedes van a ver en La compañía, que es la pieza que yo propongo, pero hay más, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes están viendo fotografías que yo tomé en el viaje que hice a Nuevo Mercurio y que están en alto contraste, ¿no? Pero
no me voy a detener mucho en toda esa parte del proyecto para seguir adelante. Entonces aquí ven cómo la compañía es una especie de fotonovela que yo propongo, en la que vemos las ruinas de lo que quedó de San Felipe Nuevo Mercurio, este pueblo que les contaba que tuvo una mina de mercurio y muchos problemas de contaminación del agua. Por eso llegué a él, ¿no? Porque se acuerdan que les decía que yo estaba investigando sobre contaminación del agua y hay toda una historia de contaminación del agua que está ligada a la mina indirectamente, pero también al descubrir este lugar era imposible no tratar de contar su historia. Voy un segundo por el cargador, mil disculpas, no me tarda nada. Entonces les decía que estas fotografías son, ahí lo que ustedes están viendo, estos agujeros son los agujeros por los que entran los mineros para sacar mercurio, o entraban. Todavía hay algo de extracción, pero ya es, digamos, ilegal porque la mina está clausurada. Y pueden ver allí esta frase en la que yo estoy reescribiendo el cuento de Amparo Dávila con algunas características. La principal de la que quiero hablar hoy es que en lugar del huésped, lo que llega a casa de esta mujer es la compañía, ¿no? La compañía puede ser FEMSA, la compañía puede ser esta minera que estuvo extrayendo mercurio, o puede ser también, lo pensé después, bueno, no después, pero puede ser también en la lectura del texto, la compañía puede ser tu pareja, ¿no? A veces tu pareja también es una amenaza, lo sabemos por las historias que ahora circulan mucho más y que antes estaban soterradas, ¿no? Que no se podían contar, pero sabemos que la violencia contra la mujer empieza por la propia casa sobre todo, ¿no? Y que muchas veces es la pareja quien la ejerce sobre las mujeres, ¿no? Y también puede ser la compañía, y esto es lo que sí pensé después, puede ser una enfermedad que crece dentro de ti y que no puedes ver también, ¿no? Un poco esa toxicidad del paisaje, ¿no? Esa historia del extractivismo de América Latina ha generado también mucha enfermedad alrededor nuestro, y aunque hay investigaciones que hacen esos links, cuando de pronto estamos enfermos de algo que no sabíamos, no necesariamente pensamos en todas las implicaciones que tiene pues la vida tal y como hoy la vivimos y las formas en las que los productos que consumimos y demás afectan eso, ¿no? Quiero ver si se está cargando mi compu o no, perdón, es que no se prende, ahí está. La compañía, como les decía, puede ser muchas cosas, ¿no? O así la intenté pensar. Y entonces, en lugar de que llegue un huésped a la casa de esta mujer, llega una compañía, el marido la deja allí a la compañía, y la compañía está aterrando a toda su familia, a sus hijos, etcétera. Voy a leer unas poquitas páginas, si les parece bien, para que se den una idea. Nunca olvidarás el día en que vino a vivir contigo. Tu marido traerá a la compañía al regreso de un viaje. Llevarás entonces cerca de 3 años de vaticinios. Tendrás 2 niños y no serás feliz. Representarás para la compañía algo así como un mueble que se acostumbra uno a ver en determinado sitio, pero que no causa la menor impresión. Vivirás en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad, un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer. Todo lo convertí todo a futuro, puse la compañía en lugar del huésped, lo reescribí en segunda persona para que pareciera como un oráculo del futuro que está haciendo una predicción de la vida de una mujer que vivió esta historia. Y me interesaba generar, en términos de la idea de resituar, en este caso, generar un choque entre el pasado y el futuro, ¿no? El cuento habla desde el futuro, pero las imágenes son una especie de ruina o una especie de detrito o de pasado de lo que alguna vez fue este lugar, ¿no? No podrás reprimir un grito de horror cuando veas a la compañía por primera vez. Será lúgubre, siniestra.
Sus grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, parecerán penetrar a través de las cosas y de las personas. La misma noche de su llegada suplicarás a tu marido que no te condene a esa tortura. No podrás resistirla, te inspirará desconfianza y horror. La compañía es completamente inofensiva, dirá tu marido con marcada indiferencia, te acostumbrarás. No habrá manera de convencerlo de que se la lleve, se quedará en tu casa y no serás la única que sufrirá con su presencia. Todos, tus niños, la máquina que te ayuda en los quehaceres, su hijito, sentirán pavor de la compañía. Solo tu marido gozará teniéndola allí. Entonces aquí pueden ver que aparece la máquina, que es un segundo personaje importante, que sustituye a Guadalupe, que es la mujer que le ayuda con las labores del hogar al personaje principal que está narrando este cuento. Entonces aquí cuando aparece la máquina, y la llamo la máquina en parte para tratar de abordar otro problema, o no problema, pero sí problema y problemática que existe en la clase social, digamos en la clase media y media alta, que es las relaciones del trabajo del hogar entre las mujeres profesionistas que tienen que contratar a mujeres para que limpien, y todos los eufemismos que hemos inventado para referirnos a ellas sin encontrar uno que dignifique su trabajo, ¿no? Y también para pensar todas esas problemáticas de también falta de derechos laborales, porque no es un trabajo que se considere un trabajo de verdad, ¿no? No es como el hombre que va y trabaja en la fábrica de FEMSA y está con la maquinaria allí, sino que es una mujer que limpia una casa, y eso digamos que históricamente ha costado mucho trabajo que se considere como un trabajo digno, aunque sabemos que lo es, ¿no? Y que se pague como cualquier otro trabajo, también con los derechos de cualquier otro trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, un poco para entrar en esa discusión de alguna manera, o señalarla también como algo que está en el cuento de Amparo Dávila, decido ponerle la máquina, y cada vez que aparece este personaje va a haber un elemento de la máquina estética de Felgueres, y la idea de máquina, por supuesto, viene de Felgueres, ¿no? De ese sedimento, y así como en una especie de rompecabezas de sedimentos, las cosas van poco a poco acomodándose, ¿no? Y terminan cuando hay suerte, cuajando en estos proyectos que les he mostrado, ¿no? Desde el primer día tu marido le asignará el cuarto de la esquina, será esta una pieza grande pero húmeda y oscura, por esos inconvenientes tú nunca la ocupaste. Sin embargo, la compañía parecerá sentirse contenta con la habitación. Como será bastante oscura, se acomodará a sus necesidades, dormirá durante el día y nunca sabrás a qué hora se acuesta. Entonces, ¿qué significa tener en tu casa instalada una compañía, ¿no? Hay muchas maneras de pensar eso. Por ejemplo, pues volteen ahora mismo a su alrededor, donde sea que estén sentadas, y fíjense cómo todo lo que nos rodea son productos que han sido creados y fabricados por compañías, ¿no? Estamos rodeados por la compañía tanto dentro de la casa como fuera. Y un poco también esa es la idea que intentaba comunicar, entre otras cosas, ¿no? Perderás la poca paz de la que gozabas en la casona. Durante el día todo marchará con aparente normalidad, ¿no? Entonces, bueno, esta parte sigue, y quería mostrarles cómo se presenta como instalación. Son 77 fotografías con texto, es bastante texto. Siempre que presento mis piezas en el mundo del arte, recibo el comentario de que tienen demasiado texto para hacer instalaciones, o que tienen demasiado texto para estar, digamos, colgadas en una galería, y al mismo tiempo, después, cuando son presentadas estas piezas en el campo literario, recibo el comentario de que hay demasiadas imágenes, o de que no se entienden las imágenes para el campo literario, así que siempre estoy como un poco en medio de en esa incomodidad, o he decidido trabajar desde esa incomodidad en la que los espectadores nunca quedan del todo satisfechos porque hay mucho texto o porque hay mucha imagen, ¿no? Cualquiera de las dos opciones. Entonces, bueno, así se ve la compañía. Lo que se ve en el fondo es un mapa, un plano de las 3 bocas principales de la mina. No, les digo, no me voy a meter en toda esa historia porque siento que ya hablé demasiado, pero bueno, para que vean un poco cómo es esta instalación, ¿no? Aquí hay algunos acercamientos. Está montada sobre el mapa, ¿no? Y bueno, pues así se presenta la compañía en un espacio de exhibición, pero la compañía también es un libro. Esto sucedió después. Originalmente es esta instalación que se presentó en FEMSA. Las fotos que estoy mostrando son de una exposición que hice en Proyectos Monclova después, pero
me quedé con ganas de sumarle a la fotonovela que les mostré un pedacito, una parte B que fuera, aquí pueden ver la fotonovela está completa en el libro, tiene algunos cambios, por ejemplo, las piedras son en blanco y negro en lugar de color, como les decía, siempre sufren adaptaciones los proyectos dependiendo de su soporte y me interesa explorar esas adaptaciones también, ¿no? Pero tiene esta parte B, que esto que están viendo es esta parte B en la que con todos los documentos de la investigación que realicé del lugar, intento contar la historia que no ha sido contada porque se ha escrito muy poco sobre San Felipe Nuevo Mercurio, de qué fue lo que pasó allí, todos los eventos, desde que se encontró cinabrio en ese lugar, que es con lo que se hace el mercurio, o bueno, es la piedra que al quemarse produce o saca el mercurio, ¿no? Y lo que hay son fragmentos de documentos, 100 fragmentos de documentos que intentan contar esa historia y que incluyen diagramas como este, que es justamente el diagrama del horno en el que se mete el cinabrio para quemarlo y que se pueda extraer de allí el mercurio, ¿no? Entonces, bueno, así pueden ver también cómo funciona como libro y como instalación. En este caso fue originalmente una instalación, a veces pasa al revés, a veces las piezas son originalmente textos y se convierten en instalaciones o viceversa. Y yo creo que ahora sí ahí la dejamos, si les parece bien, para conversar un poco, aunque ya no muestre este último proyecto que tenía pensado, pero creo que con estos tres podemos... bueno, perdón, me faltaba decir nada más que esto era lo más importante, que aquí, digamos, como para seguir con la línea de los proyectos anteriores y mirar con perspectiva de género este proyecto, un poco lo que está sobre la mesa es la relación entre lo femenino y el paisaje y los modos en que el extractivismo y el sistema patriarcal, digamos, afectan tanto a las mujeres como al paisaje y que las, digamos, están vistas del mismo modo. Así como Simónides de Amorgos, para despotricar sobre una mujer, decide compararla con animales, así también cuando se extrae de la manera en la que lo hacen las empresas mineras del paisaje sin pensar en las consecuencias, hay un ejercicio muy parecido al que tiene que ver con el abuso de las mujeres. Hay una relación, digamos, intrínseca entre lo femenino y el paisaje, ¿no? En algún sentido, y entre el sistema patriarcal y el extractivismo, ¿no? Como fuerzas que están confrontadas en esta historia y aquí podemos ver muy claramente cómo, no les quiero contar el final, pero cómo dos mujeres, ¿no? La que cuenta la historia y la máquina, logran, digamos, salir de este problema a través de hacer equipo, ¿no? Pero al mismo tiempo no pueden salir por completo del sistema, ¿no? Digamos, a lo mejor pueden terminar con esa compañía que entró en su casa, pero no, el sistema se sigue reproduciendo de todas maneras, algo así. Creo que lo dije de manera muy abstracta, pero bueno, espero que más o menos se entienda. Y ahora sí, gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, está increíble. Y muchas gracias por hacer tu presentación en este tono de perspectiva de género que está en tu obra, pero está bien interesante leerla de esa manera. Yo te quería hacer, digo, me toca un poco como abrir las preguntas. Y bueno, no sé si alguien tenga una pregunta. Si no, yo me arranco con una pregunta que tengo, que es que, no sé, en varias de las piezas hablaste como del futuro, ¿no? Y de una relación del futuro y cómo ves, ¿no? Cómo ves este pasado y cómo propones un futuro a partir de tu pieza. Y un poco quería preguntarte cómo es esa lectura del futuro, si es ominosa o si es ¿no? Como depresiva o si es optimista.
Sí, perdón. Sí, es cierto que en todas hablé del componente del futuro y curiosamente me di cuenta de esta idea del mensaje del futuro en el Centón Petro mientras conversaba con ustedes, ¿no? Como que no lo tenía tan claro, creo que está allí, pero no lo tenía tan claro y cuando tuve que sentarme a contarles y a explicarles un poco cómo surgió, eh, pensé que era una manera clara de referirme al futuro, ¿no? Lo que estaba haciendo en esa pieza, ¿no? Pero creo que es una preocupación que ha estado allí latiendo desde hace tiempo en mi trabajo, probablemente porque lo veo como un horizonte, ¿no? O sea, la idea de futuro como un horizonte al que probablemente no se pueda llegar como tal, pero como un horizonte hacia el que quisiera llevar el trabajo con el lenguaje que he estado realizando, ¿no? O sea, me interesa el trabajo con el lenguaje y siempre hablo de el lenguaje pues textual y visual, como les decía, y de cómo tal vez lo único que nos queda, ¿no? Ante un mundo que no hace más que amenazar con su propia destrucción, ¿no? Y que en realidad no sabemos muy bien cuánto tiempo más nos queda, ¿no? Como civilización o pues como civilización. Vendrán otros seres vivos, ¿no? Pero de nosotros no queda muy claro cuánto más estaremos acá. Hay como un deseo de llevar el lenguaje a sus límites en mi investigación artística para ver si podemos pensar de otras maneras, ¿no? Si el lenguaje determina nuestra forma de pensar, pienso que llevarlo a los límites podría ayudarnos a pensar de otras maneras el mundo y dejar un mejor mensaje para esas otras civilizaciones, tal vez, ¿no? O sea, no sé si estoy pecando de utópica, pero no se me ocurre mucho más. El simple ejercicio de llevar el lenguaje a sus límites, ¿no? Que es como una pulsión que está, me parece, en el fondo de mi investigación artística, me obliga ya a pensar al futuro, ¿no? Porque como que ir a los límites de algún modo es ir hacia lo desconocido, ¿no? Y lo más desconocido que hay tal vez sea el futuro, ¿no? Porque asumimos que sabemos cosas sobre el pasado, aunque probablemente tampoco las sabemos, ¿no? Pero bueno, Está algo buenísimo. así, sí. Muchísimas gracias por todo, por enseñarnos tu trabajo y por mostrarnos. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. No veo. Mientras voy a prender la luz, a ver si alguien se anima. No veo el chat. No sé si en el chat. Sí, pues, alguien anímese, no sean así. Ahí hay Paulina. Ajá, Paulina. Ah, Rodrigo, no sé quién levantó primero. Paulina puede hablar primero, no hay ningún Nos problema. vamos Gracias. Paulina, Rodrigo y luego Fátima. ¿Les parece? Y luego también Ingrid. Ok. Ok, muchas gracias por tu caballerosidad, Rodrigo. Pues primero que nada, muchas gracias, Verónica, por habernos dado de tu tiempo. Yo pude leer La compañía con Memo, y la verdad disfrutamos mucho la lectura de ese texto. Y te quería preguntar si consideras que solo la escritura no creativa o la escritura de apropiación o desapropiación es la única manera de crear un texto que sea crítico con el capitalismo, o si crees que todavía hay espacio para la escritura, digamos, original, por así llamarla. O si ya deberíamos no sé, de deshacernos de esas ideas, ¿no? Porque son ideas de propiedad, finalmente. Sí, bueno, ahí muchas gracias, Paulina, por tu pregunta. Y yo creo que allí hay varios asuntos, ¿no? Creo que en tu pregunta hay varios universos al mismo tiempo, ¿no? Una es esa especie de dicotomía, por llamarla de algún modo, entre la escritura tradicional y la no tradicional, ¿no? Que podríamos llamar no creativa si seguimos lo que propone Goldsmith, ¿no? Que es también un escritor, artista visual.
Y luego está también esta otra idea sobre la autoría y cómo la autoría está ligada a las estructuras capitalistas, ¿no? Sin lugar a dudas. Y había una cosa más que tú planteabas, lo tradicional, no tradicional, la autoría versus el capitalismo, por decirle de algún modo. Bueno, creo que esas dos, ¿no? Entonces, por supuesto están interrelacionadas, pero creo que es complicado contestar como asertivamente a la pregunta porque yo, ya sé, la apropiación y desapropiación, ¿no? Esa era otra como respuesta a la autoría, ¿no? Entonces, yo, por supuesto, mi práctica artística está más por el lado de la desapropiación. Me interesa la discusión que no he visto del todo en las artes visuales, a decir verdad, de cómo, digamos, en las artes visuales se sigue hablando de apropiación, ¿no? Y sigue siendo como bastante lógico y común esta estrategia de trabajo y tal vez no estoy del todo informada o no lo suficiente, pero tengo la impresión de que se discute poco sobre lo que en el campo literario propuso Cristina Rivera Garza como la desapropiación, como esta otra forma de trabajar con elementos que no son tuyos, ¿no? O con esto que yo ahora llamo sedimentos y que también digamos, está cerca de lo que está proponiendo la propia Cristina Rivera Garza ahora sobre escrituras geológicas, ¿no? Entonces, para mí, estos trabajos, en estos trabajos era muy importante tratar de empezar a hablar ya no de la apropiación en el campo artístico, sino de otra cosa que yo por lo pronto estoy llamando algo así como escrituras del compostaje, ¿no? Estoy tratando de comparar la forma en la que hacemos composta, o yo hago composta aquí en la azotea de mi casa, con el modo en el que estructuro mis proyectos artísticos por capas que se van mezclando y que si todo sale bien van a crear otra tierra distinta en la que se pueda sembrar algo, ¿no? Un poco así, con esa metáfora, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esa discusión me parece importante y sí creo que por lo pronto la única herramienta que yo conozco para ser crítica respecto de la estructura capitalista tiene que ver con el cuestionamiento de la autoría, al menos desde el trabajo artístico. Ahora, ¿cómo se realiza ese cuestionamiento de la autoría? Eso a lo mejor puede haber muchas otras maneras, ¿no? No necesariamente tiene que ser con la escritura no creativa, como tú decías. A lo mejor hay un texto escrito de manera más convencional o una obra de arte contemporánea realizada de una manera más convencional. Curiosamente, aunque el arte contemporáneo nos parece lo más actual del mundo porque tiene la palabra contemporáneo, pero ya llevamos como un siglo hablando de arte contemporáneo, o no sé, casi un siglo, en realidad ya no es tan contemporáneo y es más bien bastante convencional, ¿no? O sea, tiene unas fórmulas ya muy predecibles y las ves cómo se repiten una y otra vez en museos y galerías, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Lo que quería decir es que probablemente podrían cuestionar estas, digamos, estas ideas de la autoría y el capitalismo de otras maneras. No, todavía no lo he visto suceder como tal, ¿no? Siempre hay algo enrarecido en una obra de arte o en un texto que procura posicionarse críticamente frente a estas estructuras. Entonces, bueno, puede ser convencional con algún twist, no lo sé. O sea, mi respuesta en resumen es, no lo sé, no lo he visto todavía, ¿no? Pero sí sé que no tiene que ser a fuerza la escritura no creativa que propone Goldsmith, porque yo ni siquiera estaría del todo de acuerdo con su propuesta, ¿no? Aunque por supuesto reconozco su importancia y su utilidad en la transformación de las ideas que pudieron llevar a alguien como Rivera Garza a hablar de desapropiación. Tampoco la palabra desapropiación me termina de convencer porque me parece muy difícil de conseguir lo que propone. O sea, el ejercicio que uno hace todavía se queda por debajo de la desapropiación, ¿no? No hemos logrado llegar a la desapropiación plena, creo, ¿no? Pero pues eso, y yo quise sumar esta idea de la composta, por ejemplo. En fin, eso, ya me fui por las ramas mucho, pero gracias por tu pregunta. Espero que algo de lo que dije tenga sentido. Seguía Rodrigo, ¿no? Bueno, hola, bueno, mucho gusto. Muchas gracias por la presentación, la disfruté mucho.
Bueno, tenía dos preguntas, pero una es sobre conjunto vacío, entonces tal vez no sea tan relevante. Sí. Yo la conocí más que nada a través de las piezas en libros, ¿no? O sea, no tanto como en museos, por así decirlo. O, pero, bueno, una de las preguntas es la idea de resituar y qué tan, tú cómo pensarías que es la forma, qué tanta importancia tiene la forma para resituar como en esa noción de tal vez verlo como una forma de mediar el presente y de conectar todo a través de la forma. Tal vez yo lo pienso más como en el libro, ¿no? Que en tus libros se ve mucho la importancia de la forma, ¿no? Entonces, ¿o crees que se ve o se ve en otros momentos de... Sí, está bien interesante tu pregunta. Yo creo que habría que empezar por ponernos de acuerdo en qué es forma, ¿no? Porque a lo mejor yo puedo asumir una serie de cosas sobre lo que tú entiendes por forma. Sí puedo decirte que sin duda es importante la forma para mí, porque no la veo lejos del fondo, ¿no? Que es el que se pone al lado siempre de la forma. Es decir, no intento entenderlas como entrelazadas, ¿no? No puedes como no te puede faltar una sin la otra, ¿no? Si solo hay forma y no hay fondo, o solo hay fondo y no hay forma, que eso es imposible, siempre hay las dos cosas, pero bueno, digamos, ¿no? Me resulta como difícil en ese sentido, pero es cierto que por ejemplo, en la forma de resituar, ¿no? O la manera de resituar, entran en contexto muchas cosas que tienen muchas formas cada una, que son estos sedimentos, ¿no? Los materiales, me parece que me gusta más hablar de materiales que de formas, ¿no? No sé si eso podría responder a la pregunta en el sentido de que, o sea, como para tratar de evadir un poco, o sea, creo que estoy simplemente evadiendo la pregunta por la forma y el fondo, porque es una discusión ahí medio bizantina, ¿no? Y creo que puedo hablar de materiales, y sí creo que los materiales, entendidos como documentos, o si es piedra volcánica, o así materia, o documento que también es materia, sí son centrales en el ejercicio de resituar, ¿no? Y eso significa poner mucha atención en los materiales y tratar de escucharlos a profundidad y de considerar en la medida de lo posible todas sus características, ¿no? Y eso va a configurar la estructura, ¿no? Con la que se hace, pues como que se va formulando el proyecto. Entonces, más que forma, yo hablaría de estructuras y de materiales, ¿no? En mis procesos. Pero la verdad es que estoy siendo tramposa y me estoy yendo por la tangente para no contestar sobre forma y fondo, ¿no? En algún sentido. Pero creo que puede responder un poco. Espero. ¿Quién seguía? ¿Fátima? Creo que Fátima, ¿no? Y después Ingrid, y después Ámbar. Ya no supe quién es el primero, pero bueno. Vamos con Fátima si quieren y ahorita. ¿Me escuchan? Ujú. Sí. Bueno, a mí me gustó mucho cuando mencionaste. Ingrid es en lo que Fátima, no sé, No, prendiste el micrófono, pero no te oyes, no sé por qué. ¿No, Miguel? ¿Tú la oyes? yo sí la oigo. Yo no oigo a nadie. Qué raro. ¿Me oyes a No te mí? oigo a ti tampoco. ¿No? Perdón. ¿Qué será? ¿Qué está pasando? No sé, a ver, volver a apagar tu... Perdón, perdón, ya vi lo que pasó. Apagué apagué la pantalla extra que tengo y obviamente no oía nada. Perdón, Ingrid, ¿puedes repetir? Ay, qué No, pena. Fátima. Digo, Fátima, ¿puedes Sí, repetir? bueno, Perdón. no se preocupe. Bueno, a mí me gustó mucho cuando mencionó que le gusta incorporar en su obra
nuevas maneras de contar las cosas. Y bueno, le quería, porque a mí, bueno, me gusta trabajar como con leyendas y las tradiciones y costumbres, lo prehispánico, y pues le quería pedir qué consejo nos podría dar para, no sé, realizar estas investigaciones como más profundas, porque veo que en su obra están como, no sé, su investigación me pareció muy impresionante. Gracias, Fátima. Pues sí, yo creo que, por ejemplo, si trabajas con leyendas y demás, creo que lo que podría recomendar es pues tratar de agotar en la medida de lo posible, aunque eso así literalmente pues no es posible, pero agotar todas las fuentes, ¿no? O sea, realmente hacer una investigación a fondo, como tú bien dices, y eso significa no quedarse con googlear una palabra y ver las primeras 10 resultados que da el Google, ¿no? Eso, por supuesto que eso es importante y forma parte de, pero pues como ustedes saben, dependiendo qué pongas en el buscador, salen cosas diferentes, ¿no? Entonces, como agotar el buscador, ¿no? Pero también, sobre todo, algo que ya no se usa mucho y que yo cuando se puede lo hago, ahora con la pandemia pues no se podía, pero ir a la biblioteca, ¿no? A buscar libros en el buscador, preguntarle a otras personas, eso también, apoyarse de otros, creo que ese sería mi recomendación, ¿no? Como tener un grupo de personas en las que confíes, con quien puedas discutir tus proyectos y que te ayuden a ver cuáles son sus huecos, qué falta investigar, que aporten con sus conocimientos y al mismo tiempo en un ejercicio de dar y recibir, digamos, que tú también colabores en la conformación de sus proyectos. Eso es lo que yo hago y tengo, ese espacio con personas en las que confío y que puedo discutir y que me dan ideas, ¿no? O sea, por ejemplo, el poema de Semoni desde Amorgos me lo propuso alguien, ¿no? Alguien me dijo, oye, creo que esto te puede interesar y en efecto me interesó y en efecto fue muy atinada esa recomendación, ¿no? O yo le pregunto siempre a muchas personas, todo esto no podría hacerlo sola, ¿no? Los proyectos siempre están en diálogo con muchas personas y creo que esa es la mejor recomendación que puedo hacerte, como perder el miedo a presentar tus proyectos y a discutirlos con otros, si es que lo tienes. Yo me acuerdo que yo tenía mucho miedo cuando era estudiante de compartir porque no sabía si me iban a decir que era una tontería o algo, por eso digo que hay que procurar esos espacios como de confianza para trabajar con otros, ¿no? Y de hecho siempre intento reconocer a todas esas personas en la hoja de agradecimientos, ¿no? Que se ha vuelto muy importante para mí. Reconocer a todas las personas que se involucran de manera directa, sobre todo, y a veces también indirecta con los proyectos y que me ayudan a que sean posibles, porque en realidad no hay un solo proyecto que uno pueda hacer absolutamente solo sin el comentario de nadie, ¿no? Entonces creo que esa sería la recomendación, ¿no? Como para profundizar en la investigación hay que acudir a otros, creo. Algo así. Ahora sí, Ingrid, ¿no? Vamos con Ingrid. Y también hay una pregunta en el chat de ok. Lelo, pero ahorita vamos con ella. Hola, buenas tardes, Verónica. Pues bueno, mi pregunta iba muy de la línea de lo que te mencionó Fátima. Se me hizo muy interesante cómo abordas como cada proyecto y cómo se nota en la manera en que te expresas de tu trabajo, la investigación y la justificación que tienes sobre él. Entonces sí, o sea, básicamente era eso de cómo empiezas esa investigación, que fue lo que comentaste, y pues nada, más que nada era como, sí, quería mencionar ese reconocimiento de que me hizo súper interesante ese proceso, esa investigación. Gracias, Ingrid. Sí, pues también traté de armar así la charla un poco, como que trataba de pensar cómo podría servirles, ¿no? Porque siento que muchas veces las charlas de artista pues están diseñadas de tal manera que solo muestran la obra terminada, ¿no? Pero pues cómo se llega allí, ¿no? Entonces como que mostrar los documentos, así casi que como te los vas encontrando y construir un poco con ustedes esa historia, aunque por supuesto es más complicada, suena todo, les digo, como a que fue muy fácil y encontré todo rápido y todo
todo coincidió, pero no fue así. Siempre es complicado, ¿no? Y cuando no es complicado es porque es una chiripa, así tal cual, ¿no? Que te encuentras con algo. Pero pues sí, te agradezco mucho también el comentario y eso, sí creo que la recomendación para la investigación es trabajar con otros o tener espacios de diálogo con otros artistas y de todo tipo. Muchas veces mis proyectos parten de invitaciones específicas de gente que sabe cómo trabajo y con qué trabajo, y ese es un primer detonador, ¿no? Ahorita que preguntabas, ¿cómo empiezan tus investigaciones, no? Muchas veces, la verdad, empiezan también a partir de invitaciones, ¿no? O por ejemplo, no sé, para ponerte un ejemplo muy rápido, un curador, Daniel Garza Usabiaga, con el que trabajé lo de la compañía, también me había invitado antes a hacer algo a partir de la figura de José Juan Tablada. Él estaba curando una exposición sobre José Juan Tablada y entonces eso detonó que yo empezara a investigar a Tablada, ¿no? Y a partir de eso sale el proyecto. Pero todo esto tiene que ver con que él sabe cómo trabajo y qué me interesa también, ¿no? Entonces también ya hemos construido como una relación en la que conoce mi trabajo y no sé, cuando le parece que tiene sentido, pues me invita al proyecto. O la de Centón Petreo misma, que es una invitación de la curadora Fabiola Isa para hacer una pieza comisionada para su exposición sobre tejido y que, como ven, no tiene ni un hilo, ¿no? O sea, como que no hay nada bordado, pero aún así me parece que intenta dialogar conceptualmente con lo que ella propuso en esa curaduría. Ahora, esa pieza existe porque ella me incitó también a hacerla. Por eso digo que mucho está en el trabajo con otros, ¿no? En ir como haciendo comunidades pues de investigación más que de producción, diría yo, ¿no? Como que la producción es la producción artística, quiero decir, es una consecuencia, ¿no? De esas especies de comunidades de investigación y de conocimiento que se van construyendo muy poco a poco desde que eres estudiante y después se pone la cosa muy difícil cuando sales de ser estudiante. O sea, es una cosa que tampoco sale de la nada, ¿no? Es lento, o al menos en mi caso fue así, ¿no? Y sigues siéndolo en algún sentido, aunque ya no igual que antes, ¿no? No es tan difícil tal vez, ¿no? Pero bueno, eso. Gracias. Bueno, si puedo hacer alguna otra pregunta, quería, ahorita, mencionabas sobre el arte contemporáneo, ¿qué fue lo que te atrajo hacia él, como formar parte de esa línea? Bueno, yo más bien, o sea, yo cuando salí de la preparatoria quería estudiar artes visuales, bueno, artes plásticas más bien, que es lo que estudié. Tenía la duda de si estudiar literatura también o filosofía y finalmente no sé muy bien por qué, no lo tengo tan claro. A veces pienso que porque cuando estudias literatura en realidad no estudias para escribir, ¿no? O sea, no es como la carrera de artes plásticas es una carrera práctica y teórica en la que produces obra, ¿no? O aprendes técnicas, para decirlo de otra manera. Y cuando estudias literatura, en realidad lo que estudias es historia de la literatura, no literatura en sí, o sea, no escritura en sí. Para eso habría que estudiar escritura creativa, que no existía cuando yo iba a entrar en la universidad, ¿no? Ahora ya hay al menos una universidad que da esa licenciatura, ¿no? Entonces, eso, como que elegí una carrera en la que pudiera aprender técnicas para hacer cosas y elegí artes plásticas. Y bueno, pues tuve una formación muy cercana o sea, tuve de profesores a muchos artistas que hoy son importantes, digamos, en el campo artístico, mainstream, para decirlo así, mexicano. Y aparte con ellos aprendí, pues, como mucha de la historia del arte contemporáneo y demás. Y pues, como que era lo obvio, ¿no? Ni siquiera me lo cuestioné. Ahora que me lo preguntas, tendría que decirte que ni siquiera me cuestioné el hecho de participar o no de las estrategias del arte contemporáneo, ¿no? Toda mi intención era aprenderlas y convertirme en un artista visual, ¿no? Creo que fue así, no me lo cuestioné como decir, no me importa todo esto, voy a hacer, no sé, pintura tradicional o algo así. Creo que no, o sea, siempre estaba en mi objetivo generar este tipo de arte que conocí mientras fui estudiante de la carrera de artes plásticas en La Esmeralda, que fue donde yo estudié, y que tiene que ver con me fascinaron estas nociones de
la posibilidad de pensar desde lo conceptual la obra y no solo desde lo técnico, sino de esa juntura. No que antes del arte contemporáneo no hubiera ideas en el arte, no me vayan a malentender, obviamente que sí, ¿no? Pero bueno, creo que saben a lo que me refiero, ¿no? Cuando hablo de conceptualismos o algo así. Eso, sí. Presentación. Ah, de acuerdo, bueno, gracias. Nos vamos con Ámbar y luego leemos rápidamente la otra pregunta de Elena. Adelante, Ámbar. Buenas noches. Yo también quiero agradecerte por la plática. Yo estudio comunicación y producción de medios. Realmente no tengo una noción muy clara de artes plásticas, pero también he leído Conjunto Vacío y apenas compré ese poemario que tienes de, creo que son haikus, que no recuerdo el título, una disculpa, No. Pero me llama mucho la atención porque justo me encanta la poesía y me pareció muy interesante cómo nos planteaste la obra desde la creación de esta, los cimientos, y también notaba esta parte que mencionas de que fue parte de la colaboración y de la invitación a crear algo a partir de un concepto, un tema. Y mi pregunta iba hacia allá, ¿cómo creaste esta comunidad o estas redes de apoyo entre artistas para que tú pudieras participar en, o para que tú pudieras obtener estas invitaciones o estas como guías en el arte? Imagino un poco ahorita que decías lo de la universidad, que con tus profesores en la carrera, pero ya en el campo laboral, ¿cómo encontraste estas oportunidades? Igual lo de Tsunami, muchas felicidades, igual es algo, un trabajo que me encanta, pero sí, esa era mi duda, como... Sí, pues es una pregunta bien importante y bien difícil de contestar porque como que es difícil saber exactamente cómo se van tejiendo esas redes, pero sí puedo decirte algunas cosas que tengo bastante claras. Por ejemplo, que el hecho de que yo haya entrado en contacto con el campo literario, ¿no? Que eso es algo como que no tenía planeado cuando decidí estudiar artes plásticas, tiene que ver con que yo quería estudiar una maestría en artes visuales fuera de México y para hacerles el cuento largo muy breve, ninguna universidad me aceptó para hacer la maestría, ¿no? Todas me negaron bueno, no me aceptaron, pues, y incluso yo tenía una beca para irme y todo, pero ni con la beca fue suficiente, no me aceptaron, y eso me obligó a replantear mi plan de vida profesional, o más bien de vida formativa, ¿no? De mi vida formativa. Yo estaba, en ese momento, trabajaba como asistente de un antropólogo bastante conocido que se llama Néstor García Canclini, y tenía ese trabajo. Siempre, desde que terminé mis estudios universitarios, siempre tuve claro que yo quería y tenía que trabajar para vivir, ¿no? Y que vivir de mi obra era algo que podía llegar a suceder, pero no necesariamente, ¿no? O sea, me parecía un camino complejo. Entonces, siempre he tenido trabajo, ¿no? Uno de los primeros fue ser asistente y otro fue, de hecho, gracias a Miguel Monroy, que está aquí, que fue mi inicio como docente, como profesora, ¿no? Él estaba a punto de entrar a dar clases en el claustro de Sor Juana, unas clases de arte, y no me acuerdo a dónde se fue, creo que le salió una residencia o algo así, y me dejó sus clases y allí yo empecé a ser profesora, ¿no? Universitaria. Tenía casi la misma edad que mis alumnos porque acababa de salir y fue bastante, yo creo que no era muy buena profesora ahí porque, bueno, tenía poca experiencia, pues, pero lo que quiero tratar de decirte es que al trabajar en distintos ámbitos fui conociendo personas también y eso también va creando redes, ¿no? Por un lado, eso por un lado. Y la claridad, digamos, con la que yo sabía que quería trabajar para pagar mi renta y mi comida, al margen de lo que pasara con mi obra artística, ¿no? Eso me daba cierta tranquilidad, me parece, y poca urgencia también. De hecho, he vendido muy poca obra en mi vida, si es algo que sirve también como dentro de la respuesta. He vendido muy poco, en realidad, en comparación a gente de mi generación que dedicó por completo su práctica a la venta de obra, digamos, ¿no? Y que lo logró muy bien, afortunadamente, ¿no? En comparación a ellos, pues yo he vendido casi nada, ¿no? Y bueno, otra cosa que creo que es muy clara es que cuando tuve que replantear mis planes formativos,
digamos, no entré a la maestría en artes visuales y eso fue trágico en su momento, pero al mismo tiempo me abrió la puerta para que otra amiga, que era una amiga, o sea, te estoy hablando de gente con la que crecí, digamos, en los años universitarios, ¿no? Esa es la primera red de lo que me preguntas, ¿no? O sea, ¿quién me dio mi primer trabajo? Justo Miguel Monroy, que está aquí, ¿no? Que no pudo hacer esa chamba y me la dio, ¿no? Así fue como sucedió. Y lo otro es otra amiga que me dijo, bueno, pues ¿por qué no aplicas a esta beca que dan para escritores jóvenes en la Fundación para las Letras Mexicanas? A ti te gusta escribir. Ella sabía que me interesaba siempre la escritura y el texto. Y lo sabía porque muchos de mis ejercicios escolares tenían que ver con tratar de juntar imágenes y palabras. Y me dijo, ¿por qué no intentas aplicar ahí? Pues no te aceptaron en las universidades fuera, pues ni modo. Y yo le hice caso, dije, bueno, pues órale, y apliqué y ahí sí me aceptaron, curiosamente. Y estuve 2 años con esa beca de escritura, que es una especie de maestría, aunque no tiene el grado, pero digamos que ahí fue donde aprendí toda la técnica de escritura con la que trabajo ahora, digamos, ¿no? Así como aprendí otras técnicas en la Esmeralda para lo visual. Y ahí también conocí a escritores de mi edad, que luego alguno me invitó a publicar en una revista, en fin, ¿no? Como que esa es la manera con los pares, básicamente. En mi caso, comenzó sobre todo con los pares, más que con mis profesores, como tú decías, no. En realidad fueron mis pares, como mis amigos cercanos o las personas con las que yo empezaba a entablar relaciones amistosas o profesionales a partir de conocernos, ¿no? Creo que fue así como comenzó todo, ¿no? ¿Cómo andamos de tiempo? Ya nos colgamos un poquillo. Sí, ¿verdad? Leemos la pregunta de Elena, nada más para no dejar, sí. Y con eso cerramos, ¿les parece? Sí, me parece perfecto. A mí me gustaría preguntar sobre la problemática que tal vez ha implicado ser un artista visual e incursionar en el mundo literario. ¿Hasta qué punto ha afectado la obra de Verónica o la ha orillado a tender a ser más visual o más literaria? Por ejemplo, en la editorial Almadía también está Andrea Chapela, que tiene un libro increíble donde vemos su formación en las ciencias. Seguramente ha tenido esas complicaciones similares con Verónica, al proceder de otra rama que no es específicamente la literatura. Bueno, creo que ya hablé un poco de eso. Para mí funciona como un lugar de incomodidad, como trabajar desde la incomodidad que les decía antes, ¿no? Como que cuando presento una instalación en un museo o en una galería, el público del museo y la galería, digamos que se me acerca, porque pues tampoco conozco a todo el público, obviamente, ¿no? Pero quienes se me acercan para comentarme muchas veces tienen esta inquietud de que hay demasiado texto, ¿no? O quienes a veces te entrevistan, ¿no? De los medios, como que te dicen, pero esto tiene mucho texto para hacer arte visual, ¿no? Y en cambio, en el medio literario, pues me pasa al revés, ¿no? Oye, esto tiene mucha imagen, ¿no? Esto no es literatura, en realidad esto es otra cosa, ¿no? Es como, y como hay muchos libros de artista y mucha investigación, digamos, editorial desde las artes, es fácil para el campo literario descartar el trabajo que yo propongo como literario, ¿no? Y también, como tiene mucho texto, pues para el campo visual, digamos, es fácil descartarlo como trabajo de arte contemporáneo, ¿no? O de artes visuales. Nunca por completo, ¿no? Porque ahí están, de todas maneras. Hay algo raro, o sea, hay algo como que está fuera de lugar, que todavía no tengo todas las palabras para explicarlo, porque en efecto he expuesto en museos. Tampoco es que no me den no tengan los espacios por esta situación o no pueda publicar por esta situación, ¿no? Ahora, sí te puedo decir que no todas las editoriales quieren ni pueden publicar mis libros, en parte porque son demasiado experimentales, ¿no? Les llaman, que no me molesta tampoco la palabra experimental ni nada, o tampoco necesariamente, digamos, como que el ámbito de mi trabajo visual se considera casi como de nicho, ¿no? Y eso me abre puertas, pero también me cierra muchas, ¿no? No es un trabajo visual que se adapte a curadurías convencionales en algún sentido, no sé cómo explicarlo, como que se queda en su nicho
y cada vez que alguien quiere un artista visual que escribe, ahí piensan en mí, pero no me piensan para una exposición sobre extractivismo en Latinoamérica, ¿no? No me piensan para una exposición sobre, no sé, arte y feminismo, yo qué sé, ¿no? Estoy diciendo cualquier cosa, pues, pero sí, cuando hay algo sobre imagen y texto, ahí está la obra de Verónica Gerber Bisecchi, háblenle, porque ella trabaja eso. Como que creo que lo que me ha pasado, para resumir, y perdón por ser tan rollera, pero me cuesta a veces trabajo llegar a la respuesta atinada, pero creo que lo que me ha pasado es eso, ¿no? Que aunque mi trabajo me parece que tiene muchas problemáticas o me interesa hablar de muchas cosas, termina por esta situación de no estar ni en un lado ni en el otro, termina reducido a esa relación únicamente, ¿no? La relación entre la imagen y la palabra, que me importa muchísimo y que por supuesto es central en mi trabajo, pero no es lo único que hay, ¿no? Eso creo que es lo que me ha sucedido con el tiempo, ¿no? Y no lo digo como queja, pero creo que es algo que ha pasado y que está pasando. No sé si se entendió, espero que sí. Sí, fue muy claro. Y pues otra vez, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Vero. Estuvo bien padre. Y pues eso, no queda más No, que... pues gracias a ti y a todos ustedes por estar acá hoy y platicar conmigo en este día. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Y muchas gracias a todos. Estén pendientes de los siguientes charlas de artistas, de los siguientes eventos, ahora que estamos regresando a la presencialidad. Entonces, estaremos ahí organizando algunas cosillas. Y pues eso, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias.